Hola futuro funcionario. Bienvenido a tu preparación. Hoy nos enfrentamos a uno de los pilares de tu oposición, la Constitución española. Sé lo que estás pensando. Ves este texto legal y parece una montaña. Pero no te preocupes. Hoy vamos a desentrañar juntos el título preliminar y el artículo 10. Y quiero ser muy claro. Esto no es teoría que pueda saltarte. El título preliminar es la sala de máquinas de la Constitución. Es el ADN del Estado. Define qué es España, quién manda, y cuáles son las reglas básicas del juego. Cada artículo que vamos a ver ha sido, es y será una pregunta de examen. Aquí es donde muchos opositores fallan por confiar en su memoria. Nosotros lo vamos a entender, y vamos a ver exactamente cómo lo preguntan. Vamos a por ello. Antes de los artículos, la Constitución empieza con su preámbulo. El preámbulo no es un artículo con mandatos directos, sino algo más importante. Es la declaración de intenciones. Es el porqué de todo el texto. Nos dice que la nación española desea establecer la justicia, la libertad y la seguridad. Quiere promover el bien de todos, consolidar un Estado de Derecho, proteger las culturas y lenguas y asegurar una vida digna. Es el espíritu de la norma. Quédate con esas tres primeras palabras: justicia, libertad y seguridad. Una pregunta que a veces surge en niveles superiores, pero que debéis conocer. El preámbulo no tiene fuerza legal directa como un artículo, pero es la clave para interpretar la voluntad del constituyente. Es el porqué de la ley. Ahora sí, entramos en materia de examen. El artículo 1 es el más importante de todos. Es el carné de identidad de España. Y nos da tres definiciones clave. Apartado 1. Define a España. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Esta definición es vital. Y además, nos dice cuáles son los valores superiores de todo el sistema legal. Son 4, y tenéis que memorizarlos. Esta es la primera perla de examen clásica. El tribunal os pondrá una pregunta mezclando la definición del Estado con los valores. Os preguntarán si la justicia es la definición del Estado. No. La definición es Estado social y democrático de derecho. Los valores son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. No los confundáis. Para memorizar los 4 valores, pensad en la frase: la justicia es igual y libre para el pluralismo. Justicia, igualdad, libertad y pluralismo. Apartado 2. Nos dice quién manda. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Fijaos bien en esa palabra clave, soberanía nacional. En el examen pueden intentar cambiarla por soberanía popular. La Constitución dice nacional, y que reside en el pueblo español. Dicho de forma sencilla, el jefe es el pueblo. Apartado 3. Nos dice la forma del Estado. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Otra trampa clásica. Os preguntarán si la forma política es la soberanía nacional. No, la forma política es la monarquía parlamentaria. Repetimos, artículo 1 es igual a Estado social y democrático de derecho, soberanía en el pueblo, y monarquía parlamentaria. Pregunta fija. El artículo 2 establece el gran equilibrio territorial de España. Es un artículo que hay que leer con mucho cuidado. Dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Esa es la primera parte. Pero, al mismo tiempo, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Y aquí está la trampa de examen. La Constitución se fundamenta en la unidad de la nación, pero garantiza la autonomía de las nacionalidades y regiones. Os preguntarán si reconoce la autonomía de la nación española. La respuesta es no. Es un juego de palabras, pero es una pregunta fallada 1000 veces. Y añade un tercer concepto: la solidaridad entre todas ellas. Es un equilibrio de 3 puntos. Unidad indisoluble, más derecho a la autonomía, más solidaridad. Vamos al artículo 3, que habla de las lenguas. Apartado 1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Y esto genera 2 cosas. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Esto es una pregunta clásica. Os lo van a cambiar. Os dirán, el derecho a conocerla y el deber de usarla. Es al revés. El deber es conocer, el derecho es usar. Apartado 2. ¿Qué pasa con las otras lenguas? Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Esta es la palabra clave. No son cooficiales porque sí, sino porque así lo establece su norma institucional básica, el Estatuto de Autonomía.
El apartado 3 simplemente añade que esta riqueza lingüística es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. El artículo 4 habla de la bandera. Apartado 1. La bandera de España está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja. Y aquí viene el detalle de examen. Siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas, os preguntarán si es igual o triple, es doble. Apartado 2. ¿Pueden las comunidades autónomas tener banderas? Sí, los estatutos podrán reconocerlas. Y aquí la regla de uso. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. No en lugar de, sino junto a ella. Y el artículo 5 es el más corto y fácil de memorizar. La capital del Estado es la Villa de Madrid. El artículo 6 habla de los partidos políticos. Los define como el instrumento fundamental para la participación política. El artículo 7 habla de los sindicatos de trabajadores y de las asociaciones empresariales. Contribuyen a la defensa de los intereses económicos y sociales. Lo más importante, y la pregunta de examen más común sobre estos dos artículos, es la misma frase que se aplica a ambos. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres, pero su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Esta es la pregunta de examen. No caigáis en la trampa de pensar que esto solo se aplica a los partidos políticos. La Constitución exige ese funcionamiento democrático tanto a los partidos del artículo 6 como a los sindicatos y asociaciones empresariales del artículo 7. El artículo 8 define a las Fuerzas Armadas. Apartado 1. Están constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Y aquí viene su misión, la pregunta clave. Tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Es una misión triple. Para que lo recordéis, usad el truco mnemotécnico SIC, las siglas SIC. Defienden la soberanía, la integridad territorial y la Constitución. El tribunal intentará quitar una de las tres o añadir una falsa, como proteger las fronteras o defender al jefe del Estado. La misión es SIC, soberanía, integridad, Constitución. El artículo 9 es fundamental. Es el escudo del ciudadano frente al poder. Apartado 1. Dice que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Dicho claro, nadie está por encima de la ley, ni tú, ni el gobierno. Apartado 3. Este es el apartado estrella. Es una lista de garantías que tenéis que dominar. Es vuestro gran escudo. La Constitución garantiza el principio de legalidad. El poder solo puede hacer lo que la ley le permite. La jerarquía normativa. Una norma inferior, como una orden ministerial, no puede contradecir a una superior como la Constitución. La publicidad de las normas. Las leyes deben publicarse, por ejemplo, en el Boletín Oficial del Estado, para que podamos conocerlas. No hay leyes secretas. La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Y ahora, la perla de examen más importante de este artículo, la que decide un apto o un no apto, la irretroactividad. Fijaos bien en las palabras. Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Pregunta mortal de examen. ¿Son todas las normas irretroactivas? No. Rotundamente no. Si mañana sale una ley que te da una nueva beca, o una ayuda, algo favorable, esa ley sí puede decir que se aplica a situaciones de ayer. La Constitución solo prohíbe aplicar hacia atrás lo malo. Las sanciones o lo que te quita derechos. La seguridad jurídica es saber a qué atenerse. Conocer las reglas del juego antes de jugar. La responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Interdicción es una palabra clave. Significa prohibición. Se prohíbe que la administración actúe por capricho. Para que entendáis esto, un ejemplo en vuestro día a día como administrativos sería: no podéis denegar una solicitud porque sí. Tenéis que basaros en la ley. Eso es la interdicción de la arbitrariedad y el principio de legalidad en acción. Memoriza esta lista del artículo 9, apartado 3. Finalmente llegamos al artículo 10, que es la puerta de entrada al título de los derechos fundamentales. Apartado 1. Nos dice cuál es el fundamento de todo: la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes. Son fundamento del orden político y de la paz social.
El artículo 10, apartado 1, no es un derecho fundamental en sí mismo como la libertad de expresión, sino algo más profundo, es el cimiento sobre el que se construyen todos los demás derechos. Apartado 2, y esta es la segunda joya del día. Es una pregunta de examen clásica. ¿Cómo deben interpretarse nuestros derechos? El apartado dice, las normas relativas a los derechos fundamentales se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Fijaos bien en esa palabra clave. Dice Declaración Universal de Derechos Humanos, es una pregunta clásica que intenten cambiarlo por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Aunque ese convenio es importantísimo y España lo ha ratificado, el texto del artículo 10, apartado 2, cita expresamente la Declaración Universal. Leed con mucho cuidado la pregunta. Y ya lo tienes. Hemos destrozado el título preliminar. Vamos a hacer el repaso vital. Si solo puedes quedarte con 4 cosas de este vídeo para tu examen, que sean estas. 1. El artículo 1. Y la trampa de no confundir Estado social y democrático de derecho con los 4 valores. Libertad, justicia, igualdad, pluralismo. 2. El artículo 2. La trampa de unidad de la nación, frente a autonomía de las nacionalidades y regiones. 3. El artículo 9, apartado 3. La lista de garantías y la perla de que la irretroactividad solo se aplica a lo desfavorable o restrictivo. 4. El artículo 10, apartado 2. La interpretación conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no a otra cosa. Has dado un paso enorme. Esto que acabamos de ver es la base sobre la que se construye todo lo demás. Repásalo. Haz preguntas tipo test sobre ello y verás cómo lo dominas. Mucho ánimo y a por la siguiente.